Si te parece, Dani, puedes ir dando ingreso a la gente en la sala, por favor. Perfecto, ya inicio. ¿Te verá eso? Ah, bueno, no, se está empezando, ¿no? Hola a todos, muy buenas tardes aquí en España, que son las 6 de la tarde, en Portugal son las 5 y en Colombia son las 11, así que muy buenos días a todos. Estamos encantados de estar con vosotros, el equipo de profesores que vamos a presentar. Sería interesante que pudiéramos cerrar los micrófonos, silenciar los micrófonos. Tenemos el chat activado para que podáis saludarnos, para que nos podáis preguntar. Hay una persona que va a estar mirando el chat para ir recolectando vuestras preguntas. A ver, es silenciar el micrófono. Parece que hay todavía micrófonos abiertos. Os pedimos por favor que los apaguéis. Muchísimas gracias. Bueno, pues insisto, y de nuevo buenas tardes a todos, buenos días. Estamos el equipo del Practitioner en inteligencia relacional basado en Enneagrama, que forma parte del máster de inteligencia relacional basado en Enneagrama que lanzamos este año 2020. Esto parte de una historia en la que hemos estado haciendo convocatorias. De hecho, hemos hecho 5 desde el año 2014 del máster de Enneagrama e Inteligencia Relacional, creado aquí en España por el Instituto Internacional del Desarrollo del Enneagrama, en el cual, bueno, pues un poco la idea que teníamos era hacer una certificación internacional para el uso profesional del Enneagrama, en donde bueno, teníamos el objetivo de hacer de ello una escuela acreditada por la Asociación Internacional de Enneagrama. Era un proyecto muy ambicioso porque una escuela tiene un valor y además la IEA, que yo he pertenecido a la junta directiva de la IEA, la escuela, bueno, pues queda mirada con lupa como algo que por lo menos pueda ser lo más completo posible, nada más que se admiten profesores acreditados por la IEA. Y tuvimos el gran honor, mi ex socio Ángel Luis Sánchez y yo, con quien creé este proyecto de en 2017, ser acreditados como escuela. Y fuimos la primera escuela acreditada de Europa y que, bueno, esto que fue para nosotros como el culmen de nuestra carrera. La idea básica de esta escuela es crear librepensadores, es decir, no pretendemos que haya una metodología fijada, que haya que seguir como otras escuelas, lo cual nos parece estupendo y tal, porque muchas veces, bueno, pues los que crean escuela, de alguna manera, pues quieren que tenga una determinada ideología, una determinada metodología, y los estudiantes siguen estas metodologías de acción a la hora de hacer uso profesional certificados por escuelas. Nosotros pretendemos que cada uno cree su propia propuesta en función de lo que ha aprendido y bueno, pues es interesante que hemos incluido muchos profesores porque pensamos que para hacerse uno libre pensador es interesante por lo menos tener un pantallazo de lo que proponen las diferentes escuelas. Y en las 5 primeras convocatorias hemos tenido 16, 18, 20 profesores embarcados en la enseñanza. A partir de 2018 conectamos con Alberto Bravo en Colombia y se creó el máster de Enneagrama e Inteligencia Relacional en Colombia, que llevan ya 2 convocatorias, nosotros llevamos 5, y en 2019 contactamos con Antonio Cordeiro, que creó el máster de Enneagrama e Inteligencia Relacional en Portugal.
Bueno, pues como las cosas van en movimiento, se autorregulan, cambian, y a nosotros nos gusta cambiar, nos gusta evolucionar, nos gusta pues de repente meterle un zambombazo y volvernos otra vez a reinventar, y en vista de los tiempos y tal, bueno, pues nosotros habíamos decidido comenzar esta nueva propuesta del máster de Eneagrama, máster de inteligencia relacional basada en Eneagrama en octubre, esencialmente. Todos sabemos que este primer semestre del año 2020 ha sido bastante especial, bastante característico, nos ha caído una pandemia global y planetaria, y por tanto lo presencial pues se hace complicado, se hace delicado y tiene, bueno, el riesgo que todos sabemos que pueda tener, con lo cual pues 5 personas nos hemos puesto a trabajar a toda velocidad para poderos ofrecer una propuesta online, una propuesta virtual, una propuesta en la que cada cual puede formarse desde su casa, orientada. Y además esto hemos comprobado durante estos meses, hemos hecho propuestas gratuitas, hemos hecho propuestas para ver cómo funciona, ¿no? Para ver si podemos llegar a nuestros estudiantes a través de hacerlo online, ¿no? Y nos hemos dado cuenta de que sí, que por supuesto que no es lo mismo ver a una persona en presencia que ver a una persona a través de una pantalla, pero no obstante nos aproximamos mucho a tener un contacto personal, un contacto profundo, un contacto en el cual, bueno, pues vamos a hacer un seguimiento de todos y de cada uno para que nadie se sienta solo, para que sentiros acompañados por nosotros, para sentiros que, bueno, que estáis haciendo un trabajo de desarrollo personal, información, etcétera. Y entonces, bueno, pues hemos creado este practitioner, que es la primera fase del máster de Eneagrama, de inteligencia relacional basado en Eneagrama, que os ofrecemos a partir de principios de julio, que lo pondremos a la venta. Y entonces ahora vamos a pasar a explicároslo. Dicho esto, y por supuesto si alguien tiene alguna pregunta o me he saltado algo importante, esto vamos a esperar hasta el final porque a lo mejor esto es importante y tal se va a decir a lo largo de la exposición de este PowerPoint con nosotros 5, voy a pasar a presentar al equipo. Muy bien, ya me conocéis, soy Isabel Salama, soy psicóloga clínica, fui fundadora y presidenta de la Asociación Española de Eneagrama, Eneagrama, que es la asociación afiliada a la Asociación Internacional de Eneagrama en España, y creé el máster de Eneagrama e Inteligencia Relacional, que es la escuela acreditada que tenemos el gran gusto de presentaros. Luego también me gusta presentaros a Cristina Moreno, nuestra compañera, amiga. Ella hizo el máster de Eneagrama e Inteligencia Relacional en su larguísimo recorrido de formación, y entonces, bueno, pues tenemos el gran honor de tener a una de nuestras primeras estudiantes. Cristina, tú fuiste la primera que te inscribiste en nuestro máster. Tú nos diste la luz verde y tal, de cuando alguien se apunta quiere decir que ya empieza a tomar tierra una idea, ¿no? Y tenemos el gran honor de tenerte entre los profesores. Ella está formada en terapia Gestalt, en el Instituto de Psicoterapia Gestalt de Madrid, y es miembro de la Asociación Española de Terapia Gestalt y también de la Asociación Española de Eneagrama. Ella es profesora acreditada también por la IEA, y vamos a presentar juntas, bueno, pues varios módulos que ya os iremos comentando. También tengo el honor de presentaros a Jorge Mendoza, un gran amigo mío y compañero de crear propuestas. Somos, bueno, pues los dos llevamos desde el año 98, 99 en Internet intercambiando información, y hemos diseñado juntos la propuesta de Eneagrama, Comunicación y Naturaleza que llevamos haciendo desde principios del 2000 en México y en España prácticamente todos los años. Él es investigador del Eneagrama desde hace 15 años y es el creador de uno de los mejores test de Eneagrama en castellano, en su página web personarte.com. O no me acuerdo, no, eso lo veremos luego, discúlpame Jorge si no lo he dicho bien. Antonio Cordeiro es también un gran compañero y amigo desde el año 2010, estamos en contacto. Él fundó la Asociación Portuguesa de Eneagrama y fue el presidente desde los años 2012 a 2016, una persona que le encanta viajar, que es también uno de los que le picó el bicho del eneagrama y ya no lo puede soltar. Él es un profesor acreditado también de eneagrama por la IEA y certificado por una de las escuelas más importantes, que es de Narrative Enneagram Tradition. Es autor de 3 libros de eneagrama y bueno, él va a hacer una propuesta de este practitioner en Portugal. De lo que está haciendo él es traducirlo todo para poderlo ofrecer en Brasil y para poderlo ofrecer en Portugal, o ahí se lo compré en portugués.
Y bueno, y finalmente mi queridísimo amigo también de muchísimos años, lo que pasa es que desde hace 3 años no nos separamos, Alberto? Parece que nuestros caminos se han juntado, hemos conseguido sacar adelante dos convocatorias en Colombia, hemos viajado, hemos estado juntos, él ha creado ahora la Asociación Colombiana de Eneagrama afiliada a la IEA, y es el director del máster de Eneagrama en Latinoamérica. Es psicólogo como yo, consultor, empresario, y bueno, pues es una persona que tira para adelante en la vida, y hemos hecho, la verdad es que ha sido increíble cómo hemos encajado 5 personalidades tan diversas en un proyecto común, entendiéndonos, pasándonoslo bien, trabajando muchísimo, sobre todo porque queremos ofreceros calidad, atención, y queremos además también presentaros una información profunda, actualizada, y que va a quedar muy bien fijada en todos y cada uno de vosotros, para que luego cada uno haga lo que quiera con ello. Si quiere hacer uso profesional, si lo quiere hacer para un desarrollo personal y para una mejora de las relaciones, es un practitioner muy focalizado al tema relacional. Y bueno, pues dicho esto y presentado el proyecto así un poco y a los profesores, pues adelante, Cristina, me parece que ibas a contarnos un poco en qué consiste esto. ¿Me escucháis ya? Sí, ahora sí. Fenomenal. Pues lo que os decía, que muchísimas gracias por estar aquí, un placer, es cierto, es una curiosidad, fui la primera persona que se interesó por el máster de Eneagrama allá por 2014. Y bueno, yo creo que esto, Isa, nos ha dado, no sé, las causalidades de la vida que llamamos en Gestalt, y bueno, pues la verdad que fue el principio de una bonita amistad, ¿no? Pues deciros que en este practitioner que hoy nos tiene aquí como un fuego de campamento, ¿no? A todas y todos reunidos alrededor de este calorcito rico, ¿no? Pues vais a realizar una exploración del eneagrama como modelo de personalidad, como mapa de personalidad, y vais a profundizar en las distintas visiones y escuelas, ¿no? Tanto tipológicas como integrativas. Lo que os decía Isa, una de las cosas más valiosas que a mí me ha parecido que tiene este máster es lo que decía ella, ¿no? El tema de que seáis pensadores, de que al final resonéis con lo que más os conecte, ¿no? Pero tenéis que tener cultura de eneagrama, tenéis que conocer, bueno, pues las distintas versiones, ¿no? del eneagrama, ¿no? Vais a conocer, pues, todas las categorizaciones del eneagrama, que son fundamentales para comprender las dinámicas relacionales. La palabra relacional, el concepto de lo relacional tiene mucho peso en este nivel practitioner, ¿no? Vais a ver las tríadas hornerianas, los armónicos, las relaciones objetales, los instintos, los subtipos, las flechas, las alas, ¿no? Ya sabéis que el eneagrama de la personalidad es un mapa dinámico de la misma, ¿no? Vais a identificar las estrategias más importantes para reestructurar los patrones relacionales que tenemos aprendidos y que en muchas ocasiones son los pilotos automáticos que se ponen, que se hacen figura, que se ponen fuertes y se activan cuando estamos en estrés y que nos dirigen a nosotros, ¿no? Dirigen nuestra vida en lugar de ser nosotros los que dirigimos nuestra propia vida, ¿no? Vais a comprender la influencia de la personalidad en las relaciones y vais a empezar quizá ¿no? A dar respuesta a, bueno, ¿qué me pasa a mí? ¿Por qué tropiezo siempre 2, 3, 200 veces en la misma piedra, ¿no? Y esto va a tener mucho que ver con la manera en que os relacionáis con vosotros mismos. Y el eneagrama en este nivel practitioner os va a dar mucha luz acerca de cómo os relacionáis con vosotros mismos y, por tanto, con todos los demás, ¿no? Vais a entender, vais a tener ese momento, ajá, ¿no? De dónde vienen los comportamientos, los pensamientos, las emociones que te encorsetan, que te hacen dar siempre los mismos tipos de respuestas a estímulos diferentes, ¿no? Y esto va a limitar tu manera de relacionarte y que te van a fijar, que te van a encorsetar a un estilo de personalidad, ¿no? Vas a aprender, además de a entender cuál es tu potencial, ¿no? Y el cielo es el límite, vas a aprender también el potencial de las diferentes personalidades que hay y cómo lo puedes incorporar a ti, porque al final somos una especie social y nos estamos encontrando, aunque estemos confinados, nos estamos encontrando e interactuando con gente. Y bueno,
es una manera interesante ver todo lo que puede llegar a ser alguien, todo lo que puedes llegar a ser tú, ¿no? Por tanto, bueno, pues esto te va a ayudar a entender la responsabilidad y el camino de desarrollo que debes trazar para mejorar tus relaciones. No se va a hacer suficiente hincapié y haremos todo el tiempo hincapié, ¿no?, en que os deis cuenta de que cuando uno tiene un conocimiento de la magnitud que vais a alcanzar, ¿no?, con este nivel practitioner, adquirís también una responsabilidad con vosotros mismos, pero también con las personas con las que os rodeáis, ¿no? Y sobre todo, y muy importante, vais a aprender a hacer algo, ¿no? A cambiar esas situaciones que, bueno, pues quizás os estén haciendo infelices, quizás estén bien, pero pueden llegar a ser mejores, ¿no? Y sobre todo vas a descubrir cómo hacerlo, ¿no? Que eso es muy interesante, saber dónde tienes que llegar, pero con este nivel practitioner vais a tener las herramientas sobre cómo lo vais a poder conseguir. Así Muchísimas que... gracias, Cris. Qué gusto siempre escucharte. Adelante, Alberto, cuéntanos. Bueno, pues profundizando un poco todo lo que ya ha venido diciendo Isa y lo que dices, Cris, ahora, este practitioner tiene magia. Tiene magia porque te lleva definitivamente a conocer a profundidad y a la utilidad de esa información. Es que no es solo contenido, no es solo información. Este conocimiento está puesto en acción y en beneficio para los demás. Evidentemente, para cada uno de nosotros que vamos a sumergirnos en este programa, pero también el beneficio que sale y que puedes encontrar fácilmente y es tangible para tus relaciones. De ahí este foco tan importante que tiene del manejo relacional que hemos venido conversando. Vamos a poder y van a ustedes poder tener la capacidad de comprender y de relacionarte con mayor fluidez y asertividad. Esta es la materia de este planeta y lo sabemos todos. Las relaciones es la gran carrera que estamos estudiando, la gran profesión que estamos llevando a cabo para convertirnos seres humanos, para convertirnos en adultos realmente. La adultez no es un tema de edad, no lo es. La madurez tampoco lo es. Está en la capacidad que tenemos de relacionarnos de manera asertiva y fluida. Ahí empezamos a hacernos seres humanos. Ahí toma valor nuestra especie realmente. Y es el ejercicio que venimos a aprender. Y qué mejor herramienta que este practitioner. Desde ese gran constructo, entendiendo esa realidad de a qué venimos, es que lo hemos construido este equipo. Entendiendo que esto es lo que nos va a facilitar un camino interior, pero también un camino afuera. Y por eso es la fluidez y la asertividad que realmente vas a poder utilizar, usar, implementar, verificar día a día con lo que estás viviendo. Porque no es información, no es más información, no es solamente contenido. Y vas a ver que todos los diferentes profesores te vamos a ir llevando a que verifiques lo que estás escuchando y lo que estás construyendo en el día a día. Y qué mejor manera de darte cuenta si esto realmente tiene un sentido y una base, a que tú lo puedas verificar y empezar a darte cuenta cómo a través de este estudio, de este programa, realmente vas creciendo. Vas distinguiendo, como dice, y tus propios filtros, vas viendo cuál es tu fuerza, vas comprendiendo tus puntos ciegos. Y véanlo así, este practitioner de alguna manera va a aprender una luz. Va a aprender una luz que no se va a apagar. Va a aprender una luz que va a permitir que ahora nuestros espacios sean más claros. Algunos cómo, algunos porqués, algunos para qué van a ser mucho más claros desde la comprensión nuestra y desde la navegación de este mapa que es el Enneagrama. Y esto nos va a permitir, en primera medida, y como lo decía Cris, una relación conmigo mismo. Una sana, saludable y congruente relación conmigo mismo. Que solo desde allí voy a poder construirla con el entorno y con los otros. Nos va a permitir de alguna manera gestionar de mejor manera estos trazos de personalidad, ¿no? Bien lo sabemos, pero vale la pena remarcarlo. Aunque vamos a trabajar este enneagrama de la personalidad, tiene un propósito más grande que solo identificarnos. Tiene el propósito de desidentificarnos. Tiene el propósito de comprender muy bien el trazo que consideramos dominante, el que nos identificamos, también conocer los otros, para poder soltar esta pequeña carcelita que nos tiene el ego en ese trazo y aprender a gestionar nuestro trazo, pero también aprendiendo estrategias, nuevos comportamientos, nuevas miradas, nuevas posiciones dentro de este mapa que es dinámico. Vamos a comprender mucho entonces sobre nuestra personalidad, pero también vamos a empezar a trabajar 3 cosas muy importantes: la empatía, la simpatía y la compasión. Vamos a comprender, vamos a entrar en conexión real con el otro. No desde el juicio, desde la etiqueta, desde el número, no. Desde la sana comprensión
del eneagrama que habita en cada uno de nosotros y de cada una de las personas que está con nosotros en este camino de crecimiento. Entonces, de alguna manera también nos va a permitir reconocer cómo cada tipo, cada estructura, cada trazo, cada rasgo siente, piensa, actúa, cómo se comporta, cómo son sus dinámicas de comunicación, cómo conecta con el otro, cuáles son sus reacciones, ¿sí? Cómo se mueve de manera instintiva, cómo se mueve de manera biológica, cómo se mueve de manera reactiva. Y también cómo evade, cómo entramos en acción y contacto, pero también cómo de alguna manera la evasión, y lo veremos más adelante, es uno de los mecanismos en los que el ego quiere conservar esa pequeña estructura cómoda y que nosotros de alguna manera estamos aquí para incomodarla, para amorosamente y respetuosamente ponerla en jaque y que eso sea lo que permita que crezcamos, no desde lo seguro conocido, sino desde aquello que estamos llamados a explorar. Y si estás aquí escuchando esto es porque sientes ese llamado de explorarlo y de salirte de esta zona de confort, porque sabes que más allá hay ese potencial que ya hueles, que ya sientes, pero que ahora quieres atrapar e incorporar. Entonces te va a llevar a este equilibrio, al equilibrio emocional como individuo, y te va a llevar también a armonizarte y a ser un agente armonizador de los diferentes sistemas con los que te relacionas, de la gente con la que compartes. Y esto es parte de lo que te quiere entregar, esto es lo que hace diferente esta propuesta, esto es lo que la hace profunda, contundente, clara, y por eso es a la vez tan llamativa y está a la mano de ustedes. Muchas gracias, Alberto, qué maravilla. Lo que ha dicho Alberto y lo que ha dicho Cris es lo que estamos haciendo nosotros. Es decir, parece como todo como muy utópico, como muy difícil, lo que va y tal, ¿sabes? Todo es comenzar a entrenar una nueva metodología y dejar de ser un mecanismo, como decía Cris. Es decir, porque el mecanismo funciona siempre igual. Y entonces ahí hablaba Gurdjieff de ese hombre máquina, mujer máquina y tal, ¿no? Que esto le aprietas el botón y hace pi, le aprietas otro botón y hace pu, Entonces dejar ya y empezar a ser organismos. Porque así nos vamos a permitir el cambio, la autorregulación, expulsar lo que sobra, integrar lo que falta. Y entonces esto es todo un camino, que uno empieza y ya no termina. ¿De acuerdo? Es decir, y además es que le va muy bien a uno, nos está yendo muy bien a nosotros, queridos amigos. Por eso tenemos esta pasión, para decir por qué nos está yendo bien. Porque hemos verificado que esto es cierto. Los 5 que estamos aquí. Entonces estamos apasionados porque nos apetece contároslo, nos apetece transmitíroslo, nos apetece que os apuntéis, o sea, que os vengáis con nosotros, a que os vaya bien también. Y esto va a ser un antes y un después. Muy bien, pues si quieres pasamos la diapositiva. Y entonces, bueno, pues me parece que esto íbamos a ser Antonio y yo quien íbamos a hablar un poco de esto. Antonio, hola. Antonio Cordeiro. Bueno, muy bien. Bueno, pues el caso es que mientras te va a aparecer... Sí, Antonio. Ok, muy bien. Pues yo me contento, saludos a todos. Yo miro aquí que hay gente de Uruguay, de Argentina, México, Colombia, España también, El Salvador. Increíble. Estoy muy contento con esto. Espero que entiendan mi portuñol. Porque desde 2014 nós empezamos aqui em Portugal organizando algumas conferências europeias, pero de âmbito internacional. Em 2014 temos tenido 26 países aqui e o ano passado na conferência internacional em que tivemos 31 países com cerca de 220 pessoas. E há uma coisa muito interessante em todos, é que todos falamos una misma lenguaje. Es como un campeonato de mundo de fútbol en que todos estamos sintonizados con las cuestiones que se está pasando en el terreno. Y aquí estábamos todos sintonizados en qué es el ser humano, qué es el eneagrama y cómo el eneagrama puede ayudarnos a un que está en Japón y a otro que está en Argentina, el otro que está en Madrid o en Colombia o donde fuera. Son todos los mismos. Isso é muito bueno e é isso que vamos a trazer aqui muito, toda essa estruturação do ser humano para nos entendermos melhor. Porque se hasta algum tempo poderíamos fazer a questão se a personalidade tem influência significativa em las relações humanas, e aqui se trata muito de relações,
Agora não lo vamos a questionar, lo vamos a afirmar. Sim, tem uma influência e é uma influência fundamental. E é isso que aqui, com este master e com este practitioner de início, que lo vamos a hacer y tenemos aquí una parte que lo vamos a adaptar mucho para portugués de Portugal y también para portugués de Brasil, pero que está dirigido, yo podría decir que está dirigida a toda gente que tiene interés. Personas que ya saben de Enneagrama, sí, va a haber nuevas materias en esa lenguaje del Enneagrama. Aquellos que no saben de Enneagrama también lo van a poder compor porque lo vamos a buscar en todas las partes. Entonces, psicólogos, coaches, terapeutas, consultores o todas las personas que no tengan todavía un conocimiento muy vasto de esta lenguaje, que es una lenguaje que al inicio nos parece un poco más compleja, pero después se va entendiendo y se va integrando. Isabel, no sé si quieres... Muchas gracias, Antonio. Yo quería decir que Antonio es un visionario. Antonio propuso todo esto cuando yo fui testigo de él, cuando él estuvo en un breve periodo de tiempo en la junta directiva de la IEA en Estados Unidos. Él llegó con ideas para globalizar, para empezar a hacer congresos virtuales, para empezar a hacer... y entonces le tacharon de si estaba loco y tal. Pues no lo estaba. Fíjate cómo ahora se está dando todo aquello que tú viste y que yo te estuve además como aplaudiendo, y no hubo manera de sacarlo adelante, acuérdate. Es verdad que la tecnología no es como es ahora, ¿de acuerdo? Pero tú ya tenías esta visión, Antonio. Yo he aprendido mucho contigo sobre el ser valiente para romper paradigmas antiguos y entrar en nuevos paradigmas, ¿no? Somos personas que nos hemos salido de nuestra zona de confort y nos ha ido muy bien. Entonces esto, Antonio, para mí es uno de los grandes ejemplos de una persona, porque tú te dedicabas a la restauración, tenías una cadena de restaurantes y eras como un gran restaurador de Lisboa, y de repente te picó el bicho del enneagrama y pasaste de la restauración al enneagrama. Y bueno, eso es salirse de su zona de confort. Nesse estilo para ver como vai ser. Estou até em contato com a Marcela até para ver como é que está sendo desenhado. No sé quién ha hablado ni lo que ha dicho, pero qué interesante. Cuéntame, Antonio, ¿qué ha dicho? No sé si estaba de micrófono abierto por acaso. Pero que era alguien de tu casa. Creí que alguien de no de mi casa. Alguna gente. Muy bien. ¿Te han regañado o qué? ¿Te han regañado? Y tal. A Antonio siempre le regaña a alguien y tal, ¿no? Muy bien, pues continuamos entonces, si te parece, Alberto. Pasamos a la siguiente diapositiva. Y ahora tenemos la estructura. Jorge, y adelante. Ahora tenemos cómo está estructurado este programa, ¿no? Tenemos 5 módulos que son troncales, 5 módulos que van a hacer que todo esto que comentó Alberto, Isabel, Antonio, Cristina funcione. Nosotros vamos a ir increciendo, vamos a ir de menor a mayor, ¿no? Tocando cada uno de los puntos que consideramos que van a impactar de manera profunda en nosotros, particularmente en el enfoque en el cual hemos desarrollado este programa y que tiene que ver específica y fundamentalmente con el mejor desarrollo de la comunicación y nuestras relaciones, tanto interpersonales como intrapersonales, ¿de acuerdo? Vamos a tener al inicio un módulo 0, un módulo opcional que nosotros le llamamos un módulo de iniciación. Ahora hablaremos un poco más a detalle porque nos parece que es un módulo precioso, bueno, es el diseño que yo hice en conjunto con Isabel y que va a ser bien interesante, tanto para gente que tiene ya conocimiento del enneagrama como para aquellos que no tienen ningún conocimiento. Creemos que es una buena manera de iniciar con lo que sería todo este proyecto. ¿Cómo vamos a trabajar nosotros? Más adelante también abundaremos en la parte de la tecnología, pero tenemos un campus virtual. Tenemos un campus virtual donde obviamente toda la gente que se registre tendrá acceso exclusivo y donde tendremos una gran cantidad de contenidos multimedios, ¿no? Tenemos videos, tenemos podcasts, tenemos material exclusivo que hemos desarrollado de consulta y materiales de trabajo, ¿no? Vamos a tener también foros, vamos a tener tutorías más adelante personalizadas, por supuesto. La tutoría es una conversación personalizada con cada uno de los integrantes, ¿no?
Y todo esto es lo que va a formar o lo que va a dar vida a este programa. A mí me interesaría también reforzar el comentario de Alberto y decir que nuestro propósito es un propósito que va muy orientado hacia el ser. Yo podría definir este sistema de practitioner como un máster para aprender a ser. Y es un objetivo bastante ambicioso, ¿no? Lo daba inclusive en decirlo, ¿no? Porque me parece que es fuerte la palabra, ¿no? Va a haber una gran cantidad de contenidos de aprendizaje, realmente vamos a tocar a muchísima profundidad, ¿no? Todo lo que es el mapa fundamental del Enneagrama, pero no solamente se trata de ello, ¿no? Se trata realmente de que nos toque internamente, de que de alguna manera tenga un efecto y que ese efecto lo podamos potenciar en nuestras relaciones, con nuestra pareja, con nuestras familias, con nuestros ambientes de trabajo y que podamos realmente nosotros responsablemente convertirnos en agentes de cambio. Yo pienso que la pandemia ha traído un efecto bien curioso y bien interesante a nivel mundial y es que nos ha obligado a mirarnos a nosotros mismos. Esto es algo que muchos de nosotros veníamos huyendo, veníamos escapando un poco a lo largo de nuestra vida, ¿no? Pues estando pues realmente pues muy ocupados con los hijos, con la carrera, con temas económicos, con N cantidad de temas, y la pandemia nos obligó a hacer un alto, a hacer una pausa o a muchos un stop totalmente definitivo y a replantearnos completamente nuestra vida. Desde mi punto de vista, el Enneagrama entra perfectamente para estos tiempos que corren, para de alguna manera proveernos de una herramienta, de un espejo neutro que nos permita mirarnos de una manera mucho más objetiva y implementar procesos de cambios duraderos. Muy bien, pues vamos entonces a continuar porque ahora vamos a explicar cada módulo, para que entendáis un poco lo que vamos a hacer. Entonces este módulo 0 que recomendamos lo vamos a impartir Jorge Mendoza y yo. Como acostumbramos, le hemos puesto el mismo nombre que en nuestro taller vivencial, Enneagrama, Comunicación y Naturaleza. Y una de las cuestiones que vamos a hacer y que no se hace lo suficiente es definir los términos de los que vamos a hablar a lo largo de todo el practitioner. Isabel, te interrumpo un momento. Se está escuchando un poco mal el audio, un poco robotizado. A ver si intentamos ahí nuevamente. A ver, un momento. A ver, ahora está perfecto. Hola, hola. Se ha corregido. Hola. Sí. Se ha corregido. Se ha corregido. Perfecto. De acuerdo. Muy bien. Estaba diciendo que el propósito de este módulo, que es el vivencial, que ha habido en el máster a lo largo de todos los años en que lo hemos estado haciendo y que ahora lo vamos a hacer de un modo virtual, Jorge y yo hemos pensado en que los términos de los que vamos a hablar a lo largo de todo el practitioner queden definidos. ¿Qué es ego? ¿Qué es una pasión? ¿Qué es una fijación? ¿Qué es una idea santa? ¿Qué es una virtud? ¿Qué es un mecanismo de defensa? Es decir, que quede bien claro para luego poder hablar fluidamente, y por eso recomendamos que tanto a personas que conocen el Enneagrama como a personas que no conocen el Enneagrama pasen por este módulo, porque además lo vamos a hacer muy creativo, ¿no, Jorge? Cuéntanos un poco la creatividad que has organizado y cómo, porque hemos estado trajinando en los cimientos de este taller para poderos ofrecer algo no solamente teórico, que la teoría es muy importante a la hora de, bueno, comprender cómo son los conceptos, sino además también vamos a hacer dinámicas, ¿verdad? Sí, definitivo. Nos hemos ido a las bases, al fundamento, no solamente de la teoría del Enneagrama, sino también de lo que es la estructura de la personalidad. Para nosotros es como comenzar la inmersión poco a poco, como cuando nos sentamos por fuera de una piscina y metemos los pies un poco para tentar cómo está la temperatura del agua. Bueno, es irnos sumergiendo poco a poco en lo que sería un proceso realmente muy profundo de autodescubrimiento. Vamos a trabajar de una manera dinámica, es un taller, o sea, realmente lo tenemos, todas las sesiones que vamos a implementar a lo largo de 3 días los vamos a hacer en plataforma Zoom, van a ser en vivo completamente, ¿no? A pesar de que tengamos materiales de apoyo. Vamos a trabajar en vivo, lo vamos a hacer como si estuviéramos de manera presencial. Vamos a tener dinámicas, se va a interactuar entre los participantes, tendremos algunas dinámicas muy interesantes para trabajar a través de cartas también, para empezar a bucear dentro de nosotros mismos, ¿no? Hay muchísima creatividad. La configuración que nosotros creamos para este taller es entender cuál es mi primera máscara.
un subtítulo, un sobrenombre de este taller es Mi Primera Máscara. Es decir, muy temprano, cuando éramos muy pequeñitos, 3, 4, 5 años de edad, ¿cuáles fueron esas improntas emocionales que llegaron y que afectaron nuestra emocionalidad en ese momento, que todavía no se había desarrollado de manera profunda el neocórtex, y cómo esas huellas que se quedaron impregnadas dentro de nosotros configuraron lo que más adelante se va a denominar nuestro estilo de personalidad? Entonces vamos a ir desde abajo, desde cuando éramos muy pequeñitos, para tocar la parte emocional de manera muy profunda, y a la vez que vamos a ir traslapando todos estos conceptos que mencionó Isabel: qué es una pasión, qué es un ego, qué es el enneagrama, para qué sirve, dónde se aplica, lo puedo aplicar en todos los ámbitos de mi vida, sí, no, dónde conviene aplicarlo, dónde no conviene aplicarlo, sirve para todas las personas. Es decir, una gran cantidad de preguntas que surgen muchas veces para nosotros, y vamos a tratar de sacarle provecho a todos esos 3 días para poder llegar a profundidad. También vamos a incidir muchísimo en lo que son las leyes del símbolo, ¿no? En todo lo que sería la parte transpersonal, o todo este trasfondo que tiene esta herramienta en su conocimiento o enseñanza milenaria. Es decir, como se enseñaba a lo mejor hace 500 años quizás, o inclusive un poco más de tiempo, cuando no existía todavía la filosofía o no existía la psicología, y se enseñaba también en sistemas de desarrollo personal, y cómo es que estas leyes fundamentales del universo se transmitían, y cómo realmente tiene una relevancia hoy día también en cada uno de nosotros. Es decir, nos vamos a la base de dónde se configura el sistema y el símbolo del enneagrama, y por otro lado la descripción de cada uno de los términos, y también la base de la estructura de la personalidad, muy pequeñitos. Las personas que vengan a este módulo pasarán por unas entrevistas previamente y tal, para podernos ir acercando y tal a la orientación sobre una aproximación, para las personas que empiezan sobre todo, pero no una identificación, sino una aproximación a ir viendo. Muy bien, bueno, pues entonces pasamos al módulo 1, ¿si os parece, Alberto? Aquí, bueno, pues vamos a compartir módulo, Alberto Bravo y yo, vamos a daros los tipos en profundidad. Antes hablabas, Alberto, de algo muy interesante, que era de la parte del patrón, la parte de encerramiento, la parte de que no te hace libre de la personalidad. Entonces vamos a seguirla, porque para poderse librar hay que conocer qué es lo que nos agarra, qué es lo que nos encarcela, qué es lo que nos hace mecánicos en vez de orgánicos. Que es lo que nos... Perdona que te interrumpa nuevamente. El micrófono, de nuevo, tiene por ahí un tema. Ay, Dios mío. Ahí está resuelto. Ahí está resuelto. Eso ya, por Dios. Ahí quedó bien. Perfecto. Vale. Bueno, vamos a ver, a lo mejor pues hablando más despacio. ¿Se me oye ahora correctamente? Completo, correctamente. Vale, bien. Estaba hablando de la parte que nos encorseta, de la parte que nos hace mecánicos, de la parte que nos hace, que son patrones, por lo tanto patrones de conducta, patrones de maneras de emocionarnos, patrones de maneras de pensar, patrones, es decir, siempre lo mismo, pero se llama fijación en la mente, pasión en el sistema emocional, que ya veremos la parte comportamental en el módulo 2. Y entonces, bueno, pues Alberto, vamos a compartir tú y yo una danza en la cual, bueno, pues vamos a presentar los 9 tipos en profundidad. Si te parece, pues también enriquecer un poco lo que yo acabo de decir. Claro, Isa, cómo no, muchas gracias. Pues mira, es realmente sumergirte en cada tipo, sumergirte realmente en todo lo que significa, cuál es su estructura, qué constructos tiene, qué lo acompaña. Bien hablas de pasiones, fijaciones, entenderemos muy bien ese cuadro del centro mental superior, el centro mental inferior, del centro emocional superior e inferior, porque no es solo tampoco conocerlo. Cuando vayamos a profundidad, de alguna manera desde este módulo vas a empezar a vislumbrar cuáles son las rutas que tú tienes de crecimiento, los cómo. No es solo quedarme con la claridad de un tipo tal, un trazo tal, un rasgo tal y empezar a pasear de uno a otro, sino que el mismo proceso de sumergirte en cada estructura tipológica te va a empezar a dar luces de por dónde es que están los ejercicios que te van a permitir, las prácticas y la verificación que te va a permitir disfrutar de esos niveles de desarrollo que bien vamos a desarrollar, ¿no? Bien conocemos estos 9 niveles, pero no es solo saber si es el tipo o en qué posible nivel estoy según las características, sino cómo me movilizo, cómo voy a evolucionar en estos niveles de desarrollo. Para eso nos va a servir entrar mucho en este cuadro mental superior, inferior y emocional superior, inferior, los puntos ciegos. Vamos a tener la tranquilidad y la apertura
de hablar a carta blanca sobre estos tipos, ¿no? En un justo equilibrio hablaremos mucho de la luz, hablaremos también de la sombra. Como bien dices, Isa, y has enseñado en muchos espacios, hablaremos cada tipología desde el guante negro y el guante blanco. El guante negro y el guante blanco. Porque es importante saber que tenemos esos dos guantes, ¿no? Y eso nos va a ayudar a romper un poco esos puntos ciegos. Con respeto, con compasión hablaremos de esto, pero también con alegría. Van a ver cómo la magia de reírnos, de disfrutarnos de nosotros mismos, de la jugarreta que tiene el ego, porque así lo vamos a empezar a asumir. No como un ente extraño más grande que nosotros, que nos abruma, no. Es como un pequeño duende juguetón que nos pone sabor a la vida y que es el que nos permite ese crecimiento. Y de alguna manera desde allí vamos a empezar a profundizarlo para entender el cómo se representa ante el mundo cada tipo. Desde esas miradas, que he querido profundizar un poco hasta allí, Isa, pero creo que es todo lo que has dicho, da muy claro todo lo que vamos a trabajar en esta primera fase. Sí, es decir, vamos a desenredar el lío y tal, pero para desenredar el lío hay que conocerlo. Tenemos una manera además muy dinámica. Qué bien que has introducido el sentido del humor. Nosotros pensamos que el eneagrama sin sentido del humor no es interesante. Es decir, eso es la parte incluso que nos va a sacar del lío y del rollo, tal, cuando uno aprende a reírse de uno mismo con cariño, con compasión, con empatía, y uno empieza a aprender también a no etiquetar, pero sí comprender a personas que a lo mejor tenemos atravesadas en nuestras vidas, como pueden ser nuestros padres, nuestros profesores o aquellos que nos dieron las primeras instrucciones para vivir. Vamos a entender por qué hicieron lo que hicieron y por qué lo que hicieron lo hicieron como lo hicieron. El ser humano necesita comprender, pero insisto, no vamos a patologizar al ser humano, le vamos a dar esperanza, pero sí que vamos a ir al fondo de la cuestión, y esto es importante en todo proceso de desarrollo personal, que uno ponga luz en su sombra. Porque en la sombra no solamente vamos a encontrar horrores, sino que incluso vamos a encontrar talentos, cualidades y recursos que negamos o simplemente desconocemos de nosotros mismos y que están embarcados. Y luego otra cosa también es que vamos a hacer explorar cada eneatipo en cada uno de vosotros. Porque tenemos el eneagrama dentro, es decir, cuando expongamos el 1, todos miraremos el 1 que tenemos dentro y así hasta el 9, con lo cual vamos a poder entender muchísimo mejor el eneagrama viéndolo en nosotros mismos completo. Luego veremos que estamos fijados en un punto, por supuesto que sí, y que hay un temperamento, una personalidad y un carácter, ¿no? Pero va a ser muy importante el vivir cada tipo, cada uno. Continuamos entonces, si te parece. Había una pregunta en el chat. Cada módulo lo vamos a explicar luego. Es 10 días de módulo, en el que habrá 2 sesiones con nosotros, más tutorías, pero tendremos en la plataforma vídeos, una larguísima lista de vídeos en el módulo 1 para que miréis en profundidad cada uno de los tipos. Aún así estaremos con vosotros para explicaros, haremos aprendizaje extendido, o sea que no es un módulo de 2 horas, es un módulo de 10 días, así como todos. Continuamos, si te parece. Módulo 2. Cris, aquí nos vamos a poner, pero hasta arriba, ¿no? Porque es uno de los temas favoritos nuestros, ¿verdad? Es favoritos y determinantes. Vamos, yo creo que compartes esa opinión conmigo. Es muy importante porque normalmente los instintos son muy poderosos, son verdaderamente de alguna manera la mano que mueve los hilos, la mano que mece la cuna, pero que no nos damos muchas veces cuenta de que está ahí y tienen un poder tremendo sobre nosotros. Además, el conocer nuestro subtipo, nuestra variante instintiva, pues creo que es súper interesante porque le da como el sabor último, ¿no? Le da el toque último a cada uno de los eneatipos, ¿no? Vais a ver, bueno, aquí ya es realmente remangarse y meterse en harina, si no lo habíais hecho ya, que a estas alturas ya teníais que estar ya bien metidos en el mundo eneagrama, ¿no? Pero realmente creo que esto es uno de los módulos, Isa, donde más descubrimientos, ¿no? O sea, más momentos, como decía antes, ajá, tiene uno, ¿no? Eso es, pues después del módulo 0, en el que vamos a introducir el eneagrama, como bien ha dicho Jorge, desde lo que es la primera impronta, la primera máscara, luego en el módulo 1 vamos a describir el constructo, es decir, vamos a ir al núcleo del constructo, porque es algo construido.
para podernos adaptar a un mundo en el que, bueno, pues se han recibido una serie de estímulos, ¿no?, que han distorsionado la naturalidad con que se hubiera uno expresado, y ha tenido uno que hacer un personaje. Y entonces, efectivamente, en los subtipos es cuando, fíjate que nosotros no teníamos los subtipos cuando empezamos a estudiar enneagrama, con lo cual nos identificamos mal todos, y tal, ¿sabes? Porque claro, hay muchos que se parecen en conducta. Hay que ver la motivación que hay detrás. Es decir, una de las cosas que vamos a aprender es no identificar por las conductas, ni siquiera por la impresión. Todas estas cuestiones de, es que yo cuando veo una persona sé el eneatipo, es que todos estos pensamientos mágicos los vamos a destruir de algún modo, para hacerlo muchísimo más interesante en el sentido de la autoexploración. No hay nada más interesante que la autoexploración. Con lo cual nosotros seguimos un código deontológico que consiste en que cada uno se identifica por su cuenta y en todo caso nosotros seremos guías para orientar y podremos dar desde nuestro humilde punto de vista, nada más que a lo mejor teniendo más experiencia que vosotros, nuestra opinión. Pero nosotros no vamos a insistir, ni os vamos a perseguir, ni os vamos a encarcelar, ni os vamos a identificar. Vamos a dejar que seáis vosotros, porque no queremos que os perdáis la aventura del autodescubrimiento, que es una aventura fascinante. Entonces ahí estará la pericia que vamos a tener todos los profesores que hasta ahora habéis visto para estimularos lo suficiente como para activar ese observador interno que una vez lo has activado ya no se desactiva. Así es. La cuestión es activarlo. Para irte observando y para irte pillando con las manos en la masa. No se trata de no hacerlo, se trata de que cuando lo hagas te des cuenta de que lo estás haciendo. Es así como se crece y yo creo que este módulo además, bueno, aparte de los fascinantes PowerPoints de Cristina, que son fascinantes absolutamente, tenemos también un discurso muy bonito, muy interesante. Pondremos luz en la sombra, por supuesto, también se desvelará cuáles son los vicios, cuáles son las ideas locas de cada uno de los tipos, cuál es el comportamiento disruptivo que a veces tenemos y que nos mete en conflictos en las relaciones. Aquí sí que pillamos al bicho. Aquí ya estamos ya a punto de caramelo y sobre todo, bueno, pues este módulo desde luego, así como todos, ¿no? Pero este módulo me parece fundamental en el camino del conocimiento de lo que es el enneagrama de la personalidad. Muy bien, pues si te parece pasamos al siguiente. Gracias, Cris. Nada. Aquí estamos de nuevo tú y yo juntas. Si es que es una cosa, y tal, no nos vamos a poder librar la una de la otra o cómo es la cosa. Y tal, ¿sabes? No. Que lo que ha unido el enneagrama no lo separe el hombre, Isa. Hombre, pues si nos hemos aprendido a relacionar, sería un poco contraproducente un divorcio, ¿no? Entonces, hemos aprendido a relacionarnos, ¿no? Y vamos a hacer, bueno, pues lo que es la guinda final, que por supuesto no es el final, de lo que el enneagrama de la personalidad clásico expone para entender el constructo de la personalidad, de la máscara. Y entonces vamos a ver las flechas. Aquí, bueno, pues ya lo dijo Jorge y también lo ha dicho Alberto. El enneagrama no es un mapa fijado, es un mapa en movimiento, y entonces es muy interesante y tal ver los tránsitos que uno ha hecho a través de las flechas. Y entonces, bueno, pues es además una teoría que se ha ido actualizando a lo largo del tiempo y que estamos en estos momentos en actualización absoluta. Hemos ido a congresos, nos hemos recorrido el planeta y finalmente sabemos de qué va esto, o por lo menos lo hemos verificado lo suficiente como para atrevernos a enseñároslo y a exponerlo de la manera en que nosotros lo hemos entendido. Adelante con las relaciones, Cris, porque también en este módulo vamos a explorar relaciones y paradigmas que las señalan, ¿verdad? Exactamente. Además hay una cosa que estaba hablando, creo que era Jorge al principio, ¿no? De al final estamos hablando de un saber pues milenario, ¿no? Y una de las leyes, ¿no? que se ha seguido manteniendo es
pues que todo va de 3 en 3 en el eneagrama, ¿no? Entonces vais a ver estas nuevas maneras de relacionarse de 3 en 3 el eneagrama, de organizarse. Unas van a ser los centros de inteligencia, los mentales, los instintivos, los relacionales. Vais a ver los armónicos, que es otra distribución en triadas, los hornevianos, otra distribución en triadas. Las alas, quieras que no, bueno, pues al final es energía entre 3 eneatipos, ¿no? Y las flechas lo mismo. Entonces, bueno, creo que vais a sumergiros en el concepto verdaderamente de lo que es la triada, ¿no? Que la gran cantidad de los problemas que tenemos es porque vemos el mundo en binario, blanco-negro, ¿no? Sin un plan C, ¿no? O plan A o plan B. Bueno, pues a mí me parece muy interesante el tema de que ella haya este punto, esta fuerza, ¿no? Que integre, que neutralice, que organice, que ponga orden, ¿no? Para que no sea, para que quite tensión, ¿no? Creo que este módulo también es muy, muy interesante, no solamente para entenderos vosotros. Quien no se haya ubicado todavía, creo que después de este ya es bastante más fácil ubicarse porque, bueno, tienes como muchos más puntos de referencia, ¿no? Pero sobre todo y ante todo una gran cultura de eneagrama, ¿no? Los enamorados del eneagrama, alguien por aquí decía en el chat, ¿no? Desde 2017 conocí el eneagrama y me atrapó, ¿no? Bueno, pues qué interesante saber todo lo que se puede saber, todo lo que hay, ¿no? Más allá del tipos, eneatipos, subtipos, pues hay más. La buena noticia es que hay más información porque también hay otros subtipos, ¿no? Por aquí entramos en la parte geométrica, que a mí me encanta la geometría del símbolo, ¿no? Es decir, como el eneagrama y tal y como se exponía, y lo vamos a explicar Jorge y yo un poco en el módulo 0, hay una matemática, hay una geometría, hay una... vamos a decir, hay direcciones hacia donde uno puede ir conscientemente. Es decir, aquí vamos a empezar ya a dar soluciones. Es decir, que eso es muy importante y tal, porque un diagnóstico sin una solución, por supuesto que, como ha dicho Alberto, desde el módulo 0 vamos a estar dando soluciones y recursos, ¿no? Pero aquí ya vamos a empezar a mirar la puerta de salida. Sobre todo en el mundo relacional, que es uno de los más importantes, que es lo que nos abre la puerta hacia poder dejar de sufrir. ¿De acuerdo? Fijaros que todas las cuestiones de nuestra vida tienen que ver con las relaciones con nosotros mismos, las relaciones de pareja, las relaciones familiares, las relaciones con los hijos, con los padres, con la naturaleza, con el sistema, con los animales, con Dios, con lo que se da, con todos los conceptos que de alguna manera van a entrar a la hora de que pensemos y nos pensemos como habitantes de este mundo. Y entonces nos vamos a sentir habitantes de este mundo saliendo de una cáscara que nos impedía ser libres y hacer unas miradas más objetivas a las personas y menos subjetivas y proyectivas. Cristina y yo siempre hablamos en nuestro programa de Un viaje sin retorno hacia la conciencia de salir del mundo de las proyecciones. Como cuando hablaba Alberto sobre los niveles de conciencia, el nivel de conciencia medio de este planeta es el mundo de las proyecciones, en donde cuando yo veo una persona, no veo a esa persona, veo la proyección que yo estoy haciendo de esa persona. Y así es imposible relacionarse, ¿no? Hay una frase además muy fuerte que dice que en esos estados de conciencia es imposible relacionarse con los demás. Uno se está relacionando con uno mismo delante de los demás, y creyéndose incluso relacionándose con los demás. Vamos a salir del mundo de las proyecciones y vamos a ver qué son dichas proyecciones, a través de, bueno, pues hablar un poco sobre lo que el eneagrama nos viene a contar sobre ello. Muchas gracias, Cris. Vamos con el módulo 4. Muy bien, adelante. Comienza tú, Alberto, si te parece. Muy bien. Bueno, pues en este módulo ya empezamos a desglosar de una manera diferente. Fíjense lo que hemos venido haciendo. Cada una de estas estructuras nos va llevando a modular y empezar a fragmentar un poco para empezar a navegar en diferentes tipos de aguas dentro de cada uno de los tipos. Y pues ahora, una vez que ya hemos visto la estructura, ya hemos visto los niveles de desarrollo, ya hemos trabajado por las variantes instintivas, nos hemos movido por las triadas, ahora empezamos a hacer otro tipo de división para empezar a entrar en otros aspectos, cada vez profundizando más. En ocasiones, y a partir de esto van a empezar a darse cuenta, que aquí empiezas a tener
mayor claridad, aquí se empiezan a develar muchas cosas, aquí los puntos ciegos empiezan a perderse y empieza a haber más luz, porque es una manera en la que hemos encontrado que podemos casi que sacar este enneagrama, ya no está en 2 dimensiones, está en 3, ya tienes un globo a la mano y vas a empezar a entrar por diferentes espacios. Estos espacios del módulo 4 te van a permitir hablar de los mecanismos de defensa, cómo impacta este tema de los 3 cerebros, las inteligencias naturales y, en efecto, las relaciones objetales. Pues bueno, yo voy a trabajar un poco sobre los mecanismos de defensa y sobre las relaciones objetales, entonces voy a profundizar allí un poco, Isa. En estos mecanismos de defensa definitivamente vas a empezar a entender cuáles son esos frenos irracionales que tienes, cuáles son esas limitantes o estos muros casi que holografías, porque no son existentes. Tú los ves y los tienes acá y puedes desde esa visual sentir que son una certeza. Pero ¿qué vamos a hacer? Develando los mecanismos de defensa que tenemos, estas diferentes estrategias que tiene el ego para preservarse, para cuidarse, para mantenerse en lo seguro conocido, para no poner en jaque su estructura. Él te pinta holografías y un poco es lo que vamos a ver y te vamos a acompañar a que des ese paso, a que puedas enviar la mano y darte cuenta que no es más sino una pequeña imaginación, ¿sí? Muy bien estructurada, que la concibes casi real, pero que una vez das el paso y rompes la inercia y sales de esta congelación, te das cuenta que no es más sino una estrategia, una trampita del ego, como se puede llamar, muy bien estructurada, porque está cuidando definitivamente la existencia, o lo que cree el ego es que cuida su existencia y por consiguiente la tuya, porque esa es una de sus grandes labores, pero vas a empezar a darte cuenta qué se estructuró, qué estrategia hay, qué mecanismos hay que hacen que tú de alguna manera, si quieras dar el paso, tengas como un freno de mano allí. Y lo que vamos a hacer de una manera respetuosa es enseñarte a encontrar tu freno de mano y bajarlo, soltarlo, permitirte ir un paso adelante, entender, comprender cuál es el mecanismo de defensa. No lo vamos a romper, no lo vamos a destruir. No se puede, no se puede. Nos vamos a amigar con él. Vamos a entender que él tiene una intención positiva. Ese mecanismo quiere defenderte, quiere cuidarte de. Y lo primero que haremos es conocerlo, comprenderlo, enamorarnos de él y decirle, mira, he comprendido cuál es tu intención. Ya sé que estás cuidando para mí, cuál es el beneficio que buscas y ahora permíteme dar ese paso adelante porque allá también hay otro beneficio para mí. Es un poco la metáfora con la que nos vamos a mover en los mecanismos de defensa. Y vamos a entender incluso esa estructura de dónde viene. Y vamos a ir muy profundo a esta etiología de la personalidad, a estos constructos básicos que llamamos las relaciones objetales. ¿Qué pasa en nuestros primeros relacionamientos con estas figuras relevantes que permiten que nos vayamos conectando con este mundo después del nacimiento? Cómo hay algunas sensaciones asociadas a frustración, a adhesión, a rechazo, cómo empiezo a percibir y cómo empiezo a emocionar y movilizarme frente a eso. Y de alguna manera estas relaciones las vamos a develar porque son la clave para que comprendas cómo son tus relaciones hoy. Exacto. Porque de alguna manera esto que sucedió esos años, en esa primera época, estos días tempranos de tu vida, el cerebro reptil, que ya hablarás tú de los cerebros, Isa, ahora, lo has guardado como algún tesoro que dice, para sobrevivir yo tengo que. Y lo que vamos a decirle es, vamos a sanar ese espacio, vamos a conocerlo, vamos a develarlo para que pueda, desenredándose ese espacio, desenredarse qué es lo que sucede con tu sistema relacional hoy, desde una comprensión, desde una cercanía, desde una resignificación de esas sensaciones, de esas emociones y evidentemente desde una resignificación de lo que van a ser mis estrategias de acción y conexión con los otros. Ahí estamos, ¿no? Ya hemos iniciado lo que también se llama ego-reducción, es decir, en el momento en que, con respeto, por supuesto, hacia un constructo que nos ha puesto a la defensiva, vamos a procurar empezar a deconstruir el ir a la defensiva por el mundo. Porque realmente esto, si cuando éramos chicos necesitamos defendernos porque no teníamos recursos ni intelectuales, ni emocionales, ni comportamentales, no teníamos información, ahora ya sí la tenemos, ahora ya podemos deconstruir.
¿no? Yo voy a hablar también sobre los recursos cerebrales, es decir, sobre las múltiples inteligencias. Me voy a basar en dos autores, Howard Gardner, por un lado, que hizo unas inteligencias que nos sacaron, gracias a Dios, del CI, del cociente intelectual, que eran los únicos inteligentes, es decir, los que tenían una buena inteligencia racional. Que está en el punto 5, ¿de acuerdo? Pero que incluso desde el punto 5 también se utilizan de una manera en la que luego no hay acción. Y vamos a ir desvelando la inteligencia racional, la inteligencia asociativa del punto 6, la inteligencia espaciovisual, olfatoria y auditiva del punto 7, la inteligencia básica del punto 8, la inteligencia de los patrones del punto 9, la inteligencia de los parámetros del punto 1, la inteligencia afectiva del punto 2, la inteligencia motivacional del punto 3 y la inteligencia de los estados de ánimo del punto 4. Todos tenemos acceso a estas inteligencias y es muy interesante la correlación que hay entre cada una de las inteligencias y de cómo se puede salir a través de las mismas del patrón. Es decir, ya estamos empezando a abrir la puerta, estamos empezando a dar un pasito para adelante, estamos ya valientemente reduciendo la parte defensiva en nuestro mundo relacional y estamos empezando a encontrar la puerta de salida del mecanismo. Para empezar a autorregular, para empezar a ser libres, para decidir cómo nos comportamos, cómo nos emocionamos y qué es lo que queremos pensar. En vez de ser pensados, pensar. En vez de distorsionar nuestras emociones con sentimientos, recibir libremente la información que nuestras emociones nos vienen a traer. Y la parte comportamental para las relaciones es muy importante. Vamos a hablar sobre proxemia, vamos a hablar sobre territorialidad, vamos a hablar sobre cuestiones que son, bueno, pues nucleares de respetar si queremos tener buenas relaciones. Nosotros tenemos diplomacia y estamos en una civilización, es decir, ya no nos liamos a mordiscos y a palos. En otros lugares del planeta sí se lían a mordiscos y a palos, pero nosotros que estamos ya teniendo acceso a la filosofía, seguimos procesando neandertal. Es decir, si no hacemos algo con ello, a la defensiva, como si hubiera brontosaurios, mamuts y tigres de dientes sableados a punto de depredarnos, a quienes convertimos a nuestra madre, a nuestra pareja, a nuestros hijos, ¿no? Y entonces todo eso lo vamos a aclarar. Y vamos a actualizar nuestro cerebro en exactamente nuestro presente, dónde estamos, cuáles son las inteligencias que se nos ponen a nuestra disposición para poder tener magníficas relaciones, para poder transitar libremente y serenamente. Para ello también va a ser muy importante la información sobre los tres cerebros, ambas informaciones, la de las inteligencias múltiples de la que nos habló Elaine de Beauport, que son las que acabo de expresar, y MacLean, que hizo el primero que hizo una disección para poder hablar sobre diferentes zonas cerebrales relacionadas con comportamientos, emociones y mente, para ver cómo es naturalmente y para ver cómo es cuando el ego está al cargo. Cuando el ego está al cargo de la zona más instintiva, pues entonces probablemente vayamos a tener problemas con el instinto de conservación, probablemente vayamos a tener problemas con el instinto social y probablemente vayamos a tener problemas con nuestro instinto sexual, también llamado transmisor, porque no solamente en el ser humano trata de sexo, sino trata de ser recordado, de dejar impactos para ser recordados. Nos acordamos que el instinto sexual es sobrevivir a la muerte. La muerte es la ausencia. En la naturaleza salvaje es la muerte física, en los seres humanos es la ausencia, que también puede ser la muerte. Es decir, cómo dejar una huella en el mundo. Y entonces vamos a ver cómo se hace esto libre de ego. Que es muy interesante porque el cerebro instintivo vamos a decir, es la parte más, como decía Alberto, la parte más inconsciente nuestra, que es la parte de qué nos lleva a comportarnos, cómo nos comportamos. Luego pasamos al cerebro límbico, en donde vamos a introducir el pasado, el tiempo pasado, es decir, los seres límbicos vivos, esto necesitan una mamá que les críe y unos educadores para poder ser un adulto en la especie. No nacen sabidos, sino que necesitan una crianza en donde la leche no es solamente el alimento nutricional que se necesita para sobrevivir, sino que ya estamos en los orígenes de la empatía y de la conexión
conexión emocional, y esto se va a necesitar. Y luego un periodo de aprendizaje en donde los educadores nos enseñan a ser adultos en la especie. Podemos imaginarnos que tenemos nuestra parte de crianza y de nuestra parte de educación con muchas pupas, con muchas heriditas, es decir, nos han educado personas que hicieron lo que mejor supieron y pudieron, pero que estaba su ego al cargo, y por lo tanto, pues aquí no se libra nadie de tener heridas, o bien de crianza o bien de educación, que también vamos a desvelar. Porque esto, por supuesto, lo que va a hacer es distorsionar nuestra parte emocional, nuestra parte en la cual, bueno, pues esto se vibra en vida. Y no conseguimos desvelar ni descifrar la información que nos viene a traer la rabia, la tristeza, el miedo y la alegría, que son las 4 emociones básicas, que son corporales, son inconscientes en el sentido de que uno no las genera conscientemente, sino que se generan corporalmente para informarnos de qué es lo que está pasando con nosotros. Y vamos a tratar de entrar en la interpretación correcta y objetiva de cada una de las emociones. Nos vamos a sentir muy liberados de tanto sentimiento y de tanta historia interpretativa que hacemos de nuestro mundo instintivo y de nuestro mundo emocional. Para pasar luego a la parte de la mente, a la parte del conocimiento, a la parte que nos distingue de la naturaleza salvaje, que son los 2 lóbulos frontales que forman parte del córtex frontal, que es el que genera ideas, pensamientos, y ahí se introduce el futuro. La única especie que introduce el futuro en su sistema operativo es el ser humano. Aunque pueda estar incipiente en cetáceos superiores, en simios superiores, hay algunas cosillas que en las que ya se puede ver que traen un poquito de futuro al presente, realmente quien lo hace es el ser humano. Entonces, ¿qué futuro estamos trayendo al presente? Pues entonces ahí pues vamos a hacer una ingeniería para poder ser nosotros edificadores de lo que nos pasa y no víctimas de lo que acontece. Y para ello la herramienta de nuestra mente, de nuestro pensamiento, de la construcción de nuestro futuro va a ser muy interesante cuando el ego no está al cargo. También vamos a ver la correlación que hay entre los tipos viscerales con respecto al cerebro instintivo, de los tipos emocionales con respecto al cerebro límbico y de los tipos mentales con respecto al cerebro mental, al cerebro cortical. Y bueno, y luego ya pasamos al módulo 5, Alberto. Esto yo creo que ha quedado claro en este módulo lo que vamos a hacer. Así que adelante, porque eres tú quien cierras el practitioner. Vaya vida. Bueno, muy bien. Como 5.º módulo, seguimos escudriñando desde diferentes perspectivas. Y es el módulo que nos va a permitir también entender ciertos constructos y trabajar mucho, profundizar mucho sobre esto que Isa hablaba ahora, de estas inteligencias y de estos cerebros. Gracias al apagar el micrófono. Muy bien, entonces, este espacio nos va a permitir entrar más atrás, ir más al fondo, comprender las creencias, comprender estos constructos que de alguna manera se han venido instalando, verificando y que se han construido en pequeñas verdades o certezas que son las que realmente están encarcelando un poco la estructura y que se ven encaminadas mucho en los cómo, en los potenciales o en las limitantes que se puede tener desde cada uno de los tipos y desde cada una de las estrategias. Entonces nos iremos a profundidad cuál es el sistema de creencias de cada tipo. ¿Cuáles son las creencias que realmente son creencias núcleo o constructos o la columna vertebral que le da vida a cada tipo y que pretende cuidar ese tipo y permitirle o no percibir una realidad y unas relaciones de una manera X o Y? Y también esa creencia nuclear, cómo de alguna manera se va desglosando a otras pequeñas creencias, a otras pequeñas verdades, a otros pequeños juicios, que a la larga no son más sino estos lentes con los que estoy viendo la vida. Entonces vamos a develar desde qué lente lo veo. ¿Qué es lo que hace que yo tenga algunos matices de un color o no frente a las relaciones? Nos va a dar una mayor comprensión, nos va a dar una mayor empatía y una mayor sintonía al entender mi sistema de creencias, pero también entender que hay otras personas, otros individuos, otros adultos que se comportan desde otro sistema de creencias, desde otra posición. ¿Y cuál va a ser el ejercicio? El ejercicio dentro del proceso de creencias va a ser identificarlas, reconocerlas, ver el impacto que tienen en nosotros y en nuestras relaciones
y aprender a flexibilizarlas, a abrir el mapa. Aquí es donde empieza a bajar e ir a otro nivel. Esto que Isa nos hablaba, donde cada uno de nosotros va a empezar a entender su enneagrama interior. Y va a empezar a entender incluso ahora que hay de 1 en mí, de 7 en mí, de 4 en mí, pero además qué creencias acompañan esto y cuáles son facultativas, porque esa es la intención, llevarnos a otros niveles de desarrollo. Entonces vamos a empezar a entender de qué manera estas creencias nos pueden facultar o estas creencias nos pueden limitar nuestro potencial y nuestro desarrollo. También vamos a estar revisando los valores. Los valores como esa identidad, como eso que yo quiero proyectar de mí, como eso que yo quiero que tú veas, que tú valores de mí, que tú le des valía. Y vamos a entender de alguna manera si esa valía es una valía que tiene que ver en cierto punto con un constructo interno o simplemente con algo que he introyectado y que me he tragado del entorno. Si tiene que ver con algo que es un deber ser externo o con algo que yo he venido construyendo desde mi congruencia y mi autenticidad, para poder entender con mucha más tranquilidad y con mucha más fluidez esto que tiene que ver con que cada tipo tiene ciertos niveles de autoestima y de autovaloración. Y viene desde ahí, desde este constructo de valores. Vamos a entender qué moviliza a cada tipo, cuáles son los motivadores y cómo esta emoción, esta inteligencia emocional que se ha venido desarrollando en otros módulos, aquí tiene sentido entendiendo que emoción es movimiento y estos movimientos me motivan o rompen la inercia en mí para llevarme a la acción. Y vamos a darnos cuenta que seguramente tengo algunos motivadores dominantes, uno que es como la principal llave que rompe, que prende el motor de mis acciones, de mis pensamientos, de mis emociones. Pero para poder entender de alguna manera cómo puedo desarrollar también otro tipo de motivaciones, cómo puedo traer a mí otros motivadores que me permitan salir de lo seguro conocido, salir de mi mecanismo de defensa y empezar a permitirme abrir ese panorama y empezar a sentir ese enneagrama que hay dentro mío. Y esto para permitir reconocer de alguna manera qué detona el sufrimiento y el goce, como está ahí entre comillas, ¿no? Mira, este ejercicio te va a permitir entender con mayor apertura y objetividad, donde vas a entender qué te hacía sufrir o qué te hace sufrir y qué te genera un goce, entendiendo que a mayor comprensión de cada uno de nosotros, cada vez sufriremos menos con lo que antes sufríamos, pero también seguramente cada vez gozaríamos menos o gozaremos menos con lo que antes gozábamos, porque vamos a limpiar y a develar ese juego. Y de esa manera vamos a entender también cuáles van a ser los detonadores y los inhibidores de la acción de crecimiento nuestro. En pocas palabras, este módulo nos va a llevar a un nivel más abajo, más profundo en autoconocimiento y exploración de cada uno de los tipos y de cada uno del enneagrama que tenemos dentro. Y de esta manera cerraríamos este ciclo, sin antes decirles que lo que viene adelante al cerrar esta parte de este módulo 5 va a ser lo que realmente integre y potencie todo lo que hemos venido viendo desde el 0 hasta el 5. Isa, te entrego este espacio. Sí, esto, vamos a ver, vamos a hablar de modalidades. Se puede hacer los 5 módulos, nada más, que es lo que llamamos el practitioner, ¿no? Y se obtiene una certificación para simplemente, bueno, pues una certificación que ofrece, que está acreditada por la Asociación Internacional de Enneagrama, en el cual uno pues puede incluirla vamos a decir, en el currículum, o puede haber hecho un proceso de desarrollo personal y de inteligencia relacional. Es algo precioso a nivel personal. Si quiere uno hacer uso profesional del enneagrama, entonces sí que hay que hacer el módulo 0, hay que hacer los 5 módulos del practitioner y luego un módulo vivencial, es decir, presencial. Nosotros estamos... bueno, pues hemos creado una red de profesores en toda Latinoamérica y en Europa que va a facilitar que quien quiera hacer uso profesional y, por ejemplo, esté en Bolivia, o esté en Perú, o esté en Argentina, o esté en Italia, es decir, conocemos personas que hacen talleres que están bajo nuestra absoluta, en Ecuador, así, es decir, en cualquiera de los países. Estaba poniendo nada más ejemplo porque se me estaba ocurriendo personas. Tendrán que hacer un módulo vivencial.
Es decir, y entonces en esos momentos se inicia un periodo después de obtener esa acreditación internacional para el uso profesional del eneagrama, iniciar el camino de la acreditación. La Asociación Internacional de Eneagrama concede un sello de calidad y de apuesta por un código deontológico cuando se ha hecho un recorrido desde que se ha terminado el practitioner y cuando ya uno es un profesional del eneagrama. Ahí vais a tenernos a nosotros en ese proceso en la medida en que nos lo demandéis y tal, con muchísimo gusto, para poderos enseñaros cómo es el camino hacia la acreditación. La IEA no acredita para ser profesor, la IEA acredita profesores. Nosotros somos los que formamos a los profesores o los que vayan a hacer un uso profesional del eneagrama en cualquier nivel. También puede ser en consulta, no tiene por qué uno ser profesor de eneagrama, se puede hacer el uso del eneagrama simplemente teniendo el eneagrama en cualquiera de las profesiones que sirven al público, ¿no? Es decir, nosotros tenemos en la asociación, tenemos taxistas, tenemos policías, tenemos guardias civiles, tenemos médicos, tenemos psicólogos, tenemos coach, tenemos consultores, tenemos terapeutas, tenemos amas de casa que simplemente quieren aprender a ser mejor madre y llevarse mejor con su marido, es decir, gente que en general quiera hacer una evolución de su ser, y entonces, bueno, pues esto desde luego no garantiza, pero sí que facilita el acceso, sí uno, porque el trabajo no lo podemos hacer por vosotros, es vosotros quienes vais a hacer el trabajo, pero nosotros vamos a motivaros y vamos a poneros felices, vamos a empujaros para que lo hagáis y vamos a acompañaros mientras que lo hacéis y esté durando el practitioner. El practitioner es la primera parte del máster, luego en enero iniciaremos la fase máster, que es el eneagrama avanzado, y entonces haciendo el máster de eneagrama de inteligencia relacional basado en eneagrama, entonces ya sale uno acreditado, es decir, no necesita hacer un camino y tal, ¿sabes? Como habiendo hecho nada más que el practitioner, pero también haciendo el practitioner se obtiene una certificación para uso profesional del eneagrama con nuestro acompañamiento. Entonces, los módulos vivenciales nosotros los hemos hecho, os hemos contado que desde el año 2015 tenemos dos en España. Tenemos el eneagrama, comunicación y naturaleza, que lo hago con mi compañero Jorge Mendoza, tal y como dijimos desde hace muchísimos años. Ya hemos incluido este módulo en el máster, es un módulo vivencial en el cual, bueno, pues esto, vamos a no explicar el módulo, pero sí a decir que serviría para, habiéndolo hecho, poder obtener la certificación. También tenemos en España otro módulo vivencial precioso, que es el Camino de Santiago y Eneagrama. Es un camino espiritual, lo facilita José Marcial y lo vamos a proponer, de hecho este año lo vamos a hacer por si alguien se quiere embarcar, y es un buen comienzo, ¿de acuerdo? Será en agosto, pero en julio será cuando hagamos el módulo 0, pero este año lo vamos a hacer porque hay personas del año 2019 que les falta ese proceso, y en vista de que la pandemia se levanta en Galicia y se puede hacer el Camino de Santiago, pues entonces además es al aire libre, no nos parece tan peligroso como meternos en un aula. ¿De acuerdo? Entonces en ese caso lo vamos a hacer. Y luego, pues Alberto tiene en Colombia su propia propuesta también de taller vivencial. Antonio Cordeiro tiene en Portugal también su propia propuesta de este taller vivencial, y así como muchas otras personas, profesores acreditados en diferentes países del mundo, de ahí donde estéis, para que no tengáis que trasladaros a otro país a hacerlo. Vamos a acordar con estos profesores un intercambio. El camino siempre lo hacemos en agosto, efectivamente, Sandra. Pues mira, de momento se hace en agosto. Nosotros tenemos que poner una fecha, y entonces se hace en agosto. En concreto, este año se va a hacer los días 13, 14, 15 y 16 de agosto. Hay que estar el día 12 en Santiago de Compostela, y terminaremos en Finisterre el domingo 16 para volvernos a Santiago en autobús y hacer el cierre del taller, por si a alguien le apetece. Y bien, bueno, pues entonces, habiendo explicado esto, sí que nos ponemos a vuestra disposición para que nos... creo que queda una diapositiva, ¿verdad? El módulo vivencial de Piedralabes sería el año que viene.
en julio del 2021. Este año no lo vamos a hacer. Este año lo vamos a hacer virtual, es el módulo 0, no es lo mismo, como os ha explicado Jorge, pero nos aproximamos y tal a hacer una introducción al eneagrama y una introducción y una iniciación muy interesante y bastante vivencial, a pesar de ser por Zoom. Si alguien no se lo cree, que se apunte y venga, y vamos a ver que sí que vamos a hacer dinámicas vivenciales. De nada, Genoveva, con muchísimo gusto, guapa. Sí. Entonces, Listo. Denise, en este instante, aunque nos quede un slide, creo que ya lo pudiste compartir ahora con esto. Continúo. Yo creo que es un buen momento para poder abrir un espacio más bien de preguntas, si hay algunas inquietudes que tengamos frente a lo que hemos venido conversando los diferentes profesores, pues bueno, aquí es un espacio. Dani, no sé si tú has tomado nota de algunas consultas que haya, aparte de las que ya hemos venido leyendo. Sí, señor. Adelante. Bueno, listo. ¿Cómo están? Dentro de las preguntas, la primera es que si hay una fecha límite para apuntarse al módulo número 8. ¿al módulo 8? Al módulo 0, perdón. Al módulo 0. Ya tenemos 17 personas inscritas que han hecho su reserva de plaza. Nosotros tenemos una plataforma en la que cabemos muchos y tal, y lo que sí que nos interesa a partir de un momento dado es mirar cuántos tenemos, porque tenemos que poner un límite. Efectivamente, todavía no sabemos el límite que vamos a poner, pero como queremos hacer una atención personalizada, pues sería muy interesante que quien verdaderamente tuviera interés fuera dando noticias, ¿de acuerdo? Una de las cosas que no hemos dicho también, y que me parece que era otra de las preguntas, era que se pueden comprar módulos sueltos. ¿De acuerdo? El módulo 0 vale 150 y cualquiera de los otros, que a uno le interese solamente hacer un módulo, 170. Esto es el precio en Latinoamérica en dólares, aquí en Europa es el mismo en euros. Y a ver, aquí nos dirigimos para hacer la entrevista individual. Eso no te preocupes, Gisela, porque eso nos vamos a ocupar nosotros. Vosotros lo que tenéis es que dar noticias, estoy interesada, hacer una pequeña reserva de plaza, una señal, y luego vamos a llamar a 2 personas, en concreto son Álvaro Reyes y Carmeta Gutiérrez, que son 2 personas que van a haceros una entrevista previa por Zoom antes del taller. Y entonces ya sí que es cierto que vamos a empezar a organizar la dinámica de la entrevista, con lo cual cuanto antes digáis yo también quiero, pues más probabilidades habrá de que podáis ser admitidos y tal, porque no podemos admitir a más de 30 personas. Es decir, y creemos que incluso 30 personas son muchas. Pero bueno, ahí estaremos Jorge y yo dándolo todo para que cada uno tenga su atención personalizada. No hemos hablado del límite todavía de personas, pero sí que tiene que haber un límite. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Bueno, la segunda pregunta viene muy enfocada también a fechas y es la fecha de cada módulo. Lo tenemos en la página web. En la página web viene la fecha de cada módulo. Hacemos 2 practitioners. Uno empieza el día 1 de septiembre y termina el 31 de octubre, y otro empieza el 1 de noviembre y terminará el 31 de diciembre. Si uno no tiene las fechas, por ejemplo, hay una persona que se ha apuntado a algunos módulos de septiembre, de los que empieza en septiembre y termina en octubre, y otros de los que empiezan en noviembre y termina en diciembre, a pesar de ser el mismo. Y entonces en nuestra página web tenéis las fechas. En cualquier caso, vamos a haceros llegar a todos los inscritos un PDF en donde viene toda la información, para que podáis repasarla una vez nos hayáis escuchado. Incluso, Isa, esto está quedando grabado y también podremos compartir la grabación. Y en esta presentación que hemos hecho, debajo de cada uno de los módulos están las fechas donde inicia, la fecha donde se dispara, tanto en plataforma como en el aprendizaje extendido y en tutorías, cada uno de los módulos. Entonces también lo podremos compartir con todos los que están aquí en la sala. Eso es, hay dos fechas para poder hacerlo, y luego Alberto y yo habíamos hablado de que en un momento dado también, si alguien lo quiere hacer por libre, quiere decirse que quiere comprar el practitioner, menos el módulo 0 y el vivencial, que eso tiene que ser reglado y con programa y con el instructor, los 5 módulos los podéis comprar, y entonces estamos en estos momentos edificando una modalidad para que tengamos una tutoría de evaluación al final, y que se pueda en un momento dado pedir un aprendizaje extendido por Zoom de unos 20-30 minutos por módulo con los profesores, para quienes lo quieran hacer por su cuenta. Pero todavía esa parte es que sé que hay muchas personas que no lo quieren con fechas, que lo quieren comprar y hacerlo. Bien, de acuerdo, también se podrá.
Listo. La siguiente pregunta es que quieren saber cuánto dura un solo módulo, si dura 2 horas o son 2 horas diarias. El módulo está, la duración estructurada son 10 días. 10 10 días. días. Durante estos 10 días, ¿qué va a suceder? Vas a tener en la plataforma acceso a un paquete de videos donde se está explicando cada uno de los constructos. También estás adquiriendo espacios de autoestudio y de tareas o ejercicios que deben ser guiados y que debes entregar a tu profesor. También cada semana, y eso de las 2 horas que aparece allí, es que cada módulo tiene bloques de aprendizaje extendido por plataforma en tiempo real de 2 horas con los profesores de ese módulo, donde digamos que de alguna manera este modelo, que se llama el modelo de clase o de estudio invertido, vas a estudiar todos los constructos de la teoría antes para llegar a esas 2 horas a compartir, debatir y aclarar con los profesores en tiempo real todo el ejercicio. Eso es lo que aparece de las 2 horas. Es decir, de autoestudio, de temas que tienes que estar trabajando en la plataforma, más o menos entre 8 y 10 horas es el promedio que tenemos estructurado por módulo. Adicional a eso, las 2 horas en tiempo real que haces de aprendizaje extendido, más todos los recursos que debes estar en lectura, en investigación y en tu trabajo que vas a tener que ir haciendo. Entonces, no es un módulo corto, es un módulo que va a exigir realmente del compromiso, del estudio y la profundización de cada uno de los estudiantes. Y habrá antes de empezar cada módulo también un encuentro con el profesor por Zoom y tal, para conocernos, para charlar, para que nos contéis nuestras inquietudes, para daros las instrucciones precisas a cada uno sobre en cada módulo qué es lo que se va a hacer, el tiempo que se tiene para cada cuestión, y para guiaros en un comienzo y luego que seáis vosotros. Es una plataforma de muy fácil uso, es una plataforma con una gran solidez, pero de muy fácil uso. Alberto ahí ha sido quien la ha construido y su equipo de RISE LATAM. Y bueno, pues tendréis una clave en el momento en que compréis el Practitioner por cada módulo para ir haciéndolo. Y nosotros vamos a ir viendo vuestro progreso en la plataforma. Entonces vamos a estar en contacto. Para los que hagan el curso con programa, es decir, para los que quieren hacerlo empezando el día 1 de septiembre o empezando el día 1 de noviembre, vais a estar acompañados por nosotros en todo momento, por los profesores, mientras que duren los 10 días de cada módulo. Es decir, que va a ser virtual, va a ser a base de vídeos, documentación, es decir, vais a tener bibliografía, vais a tener mucha documentación escrita y de vídeo, pero también vais a estar en contacto con nosotros. Alguien preguntaba que si tiene caducidad. Vamos a ver, si compras el Practitioner del día 1 hasta el 31, de 1 de septiembre al 31 de octubre, en el momento en que hayas hecho la evaluación y en el momento en que te hagamos, vamos a decir, ya podemos pasar a lo siguiente, esos vídeos y esa documentación caducan, claro, ya lo has hecho, ¿de acuerdo? Es decir, sí que hay una fecha de caducidad. Tenemos que ver la fecha de caducidad para los que compren el Practitioner sin guía y sin programa. Tendremos que ver también los tiempos que vamos a dar para cada módulo o en general para el Practitioner en caso de que lo decidamos así. Esta información estará pues, dentro de un par de días o 3 ya definitivamente asentada, y en la documentación que os vamos a pasar vendrá por escrito, bien clarito, y en cualquier caso estamos a vuestra disposición para que contactéis con nosotros y nos hagáis preguntas individualmente por email o por WhatsApp o por donde queráis. En efecto, Isa, lo que dices de la duración es muy importante porque los estudiantes van a tener la oportunidad de estar revisando la plataforma y estudiando sus módulos. Incluso va a tener un orden, vas a tener que vivir el 1, luego el 2, luego el 3, luego el 4, pero de alguna manera, en la medida que se van activando los módulos, vas a tener la oportunidad de acceder a esa información anterior que ya estudiaste, que ya pasaste, que ya se te hizo la tutoría, que ya te acompañamos. Igual vas a poder revisar los videos. Y cuando decimos que tiene una caducidad, en efecto la tiene, te acompañaremos hasta que logres todo lo que nosotros creemos que es necesario para poderte acreditar o certificar de acá. Y solo hasta ese momento es que se va a cerrar la plataforma. Mientras tanto, van a tener acceso de estudio, repaso y revisión de los contenidos.
y se va hablando con cada facilitador y tal, que va a estar pendiente del ritmo que cada uno lleve y tal, animando a los que vayan ralentizados y de alguna manera también motivando a los que vayan muy rápido para que profundicen, para que hagamos un buen ritmo. Aquí no se trata de hacerlo cuanto antes, se trata de hacerlo a un ritmo en el que le es más fácil poder integrar todos estos conocimientos y ponerlos en práctica. Porque también va a haber una parte en la que vamos a pedir algunos trabajos y tal prácticos, para que luego nos contéis qué tal os ha ido y que nos hagáis vídeos que subáis en la plataforma contándonos vuestra experiencia, para que vayamos conociéndoos mejor y para que vayamos, por tanto, pudiendo apoyaros mejor. Esto, lo cursado en el Practitioner cuenta para el máster después, claro. Esta es la primera parte del máster que hemos llamado Practitioner. Luego la fase máster es la continuación del Practitioner, que cada uno verá si luego quiere continuar o no quiere continuar, que estamos en estos momentos diseñando para sacarla, creo que dijimos el 11 de enero, ¿verdad, Alberto? Así es, Isa, estamos preparando todo para que salga el 11 de enero esa fase. Estamos preparando un máster precioso, una fase máster preciosa también, ¿no? Estamos entusiasmados, estamos en pleno momento de creatividad y estamos haciendo un equipo, estamos en el equipo haciendo unas relaciones magníficas para que la creatividad no se vea entorpecida en ningún momento, porque tenemos mucha prisa para ofreceros un producto de una extraordinaria calidad. Es decir, somos personas perfeccionistas en ese sentido, en el plano de la excelencia. Y por supuesto que os vamos a pedir feedback para que nos evaluéis y para ver el grado de satisfacción que habéis tenido todos y cada uno en cada módulo, para que nosotros también podamos siempre mejorar. ¿Qué más cuestiones? Sí, el Practitioner sí que entrega una certificación, Mariana, sí. Una certificación, es decir, que puede ser o una certificación a secas o puede ser una certificación internacional para uso profesional. Le haces el módulo 0, el vivencial, y nosotros consideramos que estás preparada para hacer un uso profesional. Nosotros somos psicólogos, somos coaches, es decir, somos personas que estamos al servicio. A ver, esto por favor os pediría que los micrófonos, por favor. Bien, vamos a haceros también un acompañamiento y tal para que ese uso profesional del eneagrama esté representado por una persona coherente, por una persona que haya tenido una experiencia, que haya podido salir de un patrón, que es la experiencia lo que te convierte en profesor, no en el conocimiento, sino la experiencia. Es decir, que el eneagrama haya hecho un efecto en ti en el plano relacional bueno, es decir, que se sienta uno más libre, que de repente salga uno de la cárcel del patrón. Entonces es el único requisito, el estar viendo que uno puede estar saliendo del mundo de las proyecciones para poder enseñar eneagrama y para poder tratar con excelencia a vuestros futuros estudiantes. Muy bien, tenemos 1:40 ya de estar conectados con ustedes compartiendo. Les agradecemos mucho la participación, el interés, las preguntas, la profundización. Pues nada, estamos listos, tienen los contactos nuestros, tienen todos los medios para poder comunicarse, tienen más dudas con muchísimo gusto. Cada uno de los profesores vamos a poder responder a sus dudas en el momento que las tengan. Queremos agradecer el espacio, la oportunidad que tienen y bueno, nada más que invitarlos a que se hagan parte de este programa de verdad de primer nivel, un programa con excelentes profesionales, con un equipo atrás que ha venido construyendo algo de muy alto nivel y con una escuela y un programa acreditado por la IA, lo cual da sello de calidad y garantía de lo que ustedes están estudiando. Es un organismo oficial que regula el eneagrama en el planeta, es el que tenemos, es en el que estamos adscritos, es en el que hemos fundado nuestras asociaciones en nuestros países. Hay más preguntas, vamos el chat queda grabado y sabremos qué nos habéis preguntado y quién y tal, ¿sabe? Para hacer una sección de
preguntas frecuentes, en la cual, bueno, pues podamos responder a vuestras inquietudes, ¿no? Si hay alguna pregunta que no esté contestada, os pedimos, por favor, que nos lo preguntéis directamente a los profesores. Tenéis nuestros contactos, ahí tenéis absolutamente todo para poder conectar, teléfonos que a través del WhatsApp, el email, etcétera, porque efectivamente ya está dando el momento para cerrar el chat, ¿verdad, Alberto? Eso es lo que querías decir, ¿no? Así es como por cumplir, respetar un poco el tiempo de todos los que nos han venido acompañando en este espacio. Nada, Isa, Cris, Jorge, ¿dónde está Antonio? Por favor. Qué maravilla, de verdad, gracias por este espacio, compartir con ustedes siempre es un privilegio. El camino que llevamos de construcción se ve en relaciones como congruencia de nuestro programa y se ve en el material que estamos entregando. Quiero darles las gracias. Los micrófonos para ustedes, si quieren también despedirse, cerrar ustedes también de alguna manera con quienes nos acompañan. Muchas gracias. Pues si os parece bien, salto a la arena. Deciros que suscribo todo lo que os ha dicho Alberto, amigas, amigos, y lo más importante es que todo esto que vais a aprender, toda esta transformación, todo este camino de crecimiento, se va a hacer en un entorno y en un contexto de profundo respeto. ¿De acuerdo? El proceso de cada uno es el proceso de cada uno. Respetad vuestro proceso, porque nosotros vamos a construir, vamos a generar todas las condiciones necesarias para que esto se pueda dar. Así que creo que es muy importante y muchísimas gracias por estar aquí. Ya los palos nos los da la vida, ¿verdad, Cristina? Y ya la vida nos pone en nuestro sitio. Si uno se apunta a un practitioner no es para que le den palos, ¿no? Exactamente. Ya los palos ya los hemos recibido y por eso estamos aquí, sino de qué, ¿no? Con lo cual pues hemos aprendido efectivamente a tratar el eneagrama con muchísimo amor y a los correspondientes con una excelencia y respeto a cada uno en el ritmo, en el proceso que lleve cada uno, y nos va a encantar conoceros mucho. Nosotros somos científicos en ese sentido, el eneagrama se expresa a través de cómo es el ser humano y nosotros estamos en un estudio y una investigación perpetua y constante, con lo cual pues nos interesáis muchísimo, a lo mejor nos interesáis más de lo que vosotros os interesáis a vosotros mismos y lo que os vamos es a despertar ese interés, porque esta es la clave de la cuestión, no hay nada más importante que tú. ¿Entiendes? Y luego ya, una vez ya uno tiene importancia, entonces ya empiezan a tener importancia en los demás, ¿no? Entonces vamos a de alguna manera derribar eso de que pensar en uno es egoísta. No, es la plataforma para poder ser generosos. Y dicho esto, porque hay tantas cosas que decir que luego nos podemos quedar aquí hasta las 11 de la noche, ha sido un placer enorme, Cristina, muchísimas gracias, Alberto, como siempre, querido hermano, vamos con ello, aquella idea que tuvimos en 2018 de unir nuestros proyectos y tal, ha sido increíble, porque a partir de ese momento ha fluido todo de una manera brutal. Querido Jorge, como siempre, pues vamos con ello, ya estamos muy próximos a nuestro módulo, con lo cual nos vamos a poner las pilas para empezar a organizar con las 17 personas que de momento tenemos las entrevistas. Antonio Cordeiro, como siempre es un placer verte, escucharte, y todo esto que está ocurriendo ha sido tu visión. Que yo lo sé, que yo lo he vivido, eso, todo esto, esta pantalla llena de ventanitas era lo que tú viste en el año 2013 y ahora está ocurriendo. Existen visionarios en este mundo. Y a todos y a cada uno de vosotros, todo nuestro cariño, Jessica, Óscar, María, Dolores, José María, Ruth, bueno, no podemos mirar todas las pantallas, pero os mandamos con mucho cariño un abrazo, que paséis un gran fin de semana y estamos a vuestra entera disposición para cualquier duda, para cualquier cuestión, ánimo para inscribiros, os lo recomendamos de verdad, va a ser increíble, va a marcar un punto y se van a introducir nuevas cuestiones que siempre van a ser útiles para los momentos difíciles que tengamos que atravesar a partir de ahora. Un beso enorme y muchas gracias, Alberto, por la plataforma. Pronto, nos vemos. A todos. Abrazos. Adiós. Gracias.